Buenas tardes, compañeros y profesor Oman. En este caso le estaremos presentando el laboratorio 1 que indica diodos. Permítame presentarle a mi equipo. Mi equipo es Ramírez Rubio Marco Antonio, Vargas Ayala Ramiro, Crespo Vázquez Antonio y un servidor, Rivas Brito Héctor Antonio. Le estaremos hablando sobre los diodos, en este caso explicando un poco acerca de ellos y demostrando los problemas. Primero vamos a comenzar sobre qué es un diodo. En este caso es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que éste la controla y resiste. En este caso estaremos utilizando un diodo modelo 1N914, como lo indican en los problemas. Además de que estaremos usando un potenciómetro para regular el voltaje un poco, ya que estaremos utilizando una batería de 9 voltios para adaptarnos al problema, ya que indica el problema que utilicemos 6 voltios de corriente directa. Y en este caso vamos a comenzar. Continuamos ahora con este proceso de medición. Vamos a medir en esta parte el voltaje de la batería para comprobar si tenemos los 9 volts o si va a haber un cambio en la variación y la diferencia. Como vemos, tenemos de entrada 8.31 volts. ¿Qué sucede aquí? Al ser los 8.31 volts, vamos a considerar entonces que va a haber una reducción del voltaje total. Primera parte, vamos a ver cuánto consumo hay en la serie de diodos. Vemos que hay un consumo de 1.625. Haciendo los cálculos, tenemos que 8.32 menos 1.625, que sí, tenemos eso, nos da un resultado de 6.695 volts que deben de salir en teoría. Eso lo podemos ver ya al pasar por las resistencias. Y vemos que tenemos un alcance, perdón, este está cruzado. Vemos que tenemos un alcance de 6.68 volts. Prácticamente haciendo los cálculos, primeramente teníamos que se habían ido 6.695. Es el voltaje que debe de pasar a través de las resistencias. La reducción entonces dentro de las resistencias es de 0.015 volts, teniendo así nuestra salida de voltaje con un alcance de 1.640 volts. Básicamente podemos decir que en la práctica nada más vamos a comprobar que los diodos tienen buen funcionamiento. Obviamente el consumo no va a ser tanto como el esperado o como lo teníamos teóricamente, pero aquí como cambian básicamente los valores en la práctica, van a cambiar los valores de salida. Pero básicamente cumplimos con el objetivo de esta práctica. Una vez mencionado lo anterior e introduciendo 6 voltios al circuito previamente armado, en este caso el problema 1 indica que conectemos el diodo de forma directa y una resistencia de 5000 kiloohms para el uso del potenciómetro. En este caso podemos observar que el diodo está conectado de forma directa. En este caso va a funcionar como una fuente, absorbiendo en este caso 0.3 voltios del voltaje inicial. Esto es importante ya que para el segundo caso, una vez visto que está conectado de forma inversa, como el segundo problema indica, en este caso funcionará como un circuito abierto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no pasará ningún voltaje de salida. Para esta parte tenemos la siguiente explicación del reductor de voltaje. En esta parte tenemos tres diodos 1N914, los cuales contienen un voltaje de consumo de 0.6 volts aproximadamente. Y
tenemos estas 5 resistencias de 1 kilo ohm. Estas están conectadas en serie prácticamente para que den un consumo o una resistividad total de 5 kilo ohms y con eso puedan bajar un poco la intensidad de voltaje que va de entrada. El voltaje que vamos a emplear es de 9 ohms. Y básicamente vamos ahorita a comprobar los datos. Primeramente, entonces, lo que vamos a hacer es comprobar el voltaje de nuestros dispositivos, en el cual vamos a ver cuánto es el consumo de los diodos. Por esta parte podemos ver que es un aproximado de 0.66 volts. Entonces, Y estos serían los 3 circuitos físicos que pide la planeación. Les agradecemos muchísimo su atención y nos vemos pronto. Por último, recordarle que las simulaciones de los demás problemas estarán en la asignación en una carpeta comprimida. Saludos.